Relatomanía. ¿Tú crees en los espíritus? No, lo pregunto, es que nada, porque nuestro relato de hoy va de espíritus. Va de espíritus y de pintadas en la pared. Nosotros tenemos ahí uno, espíritu que, bueno, está más o menos domesticado, pero aún así de vez en cuando nos la juega. Nos da algún que otro disgusto. La semana pasada se cargó a un suscriptor porque no comentaba nada. No ponía ni comentario cuando terminaba de ver un vídeo, ni interactuaba con nosotros. Eso se ve que eso no le gusta. Así que bueno, pero tú no tienes problema con eso, ¿no? ¿Verdad? Ya veo, te veo tranquilo. Bueno, disfruta. Entra. No entres aquí, Ouija sin cerrar. ¿Quién iba a pensar que un asqueroso grafiti en una pared fuese un aviso serio? Que no es que yo crea en los espíritus, pero bueno, sí es verdad que soy de los que piensan que puede ser que haya algo detrás del último latido. ¿Cómo te lo explico? A ver, soy estudiante, no tengo ni coche, ni dinero, y mis padres trabajan desde casa. ¿A dónde pretendes que vaya con mi chica? ¿Te crees que una pintada va a impedir que entre a este hotel abandonado? ¿De verdad? No, amigo. Mis hormonas no me harían retroceder aunque un tigre de Bengala se plantase delante de la puerta. El caso es que todo empezó bien. Cuando ella vio la pintada, sintió un escalofrío, pero rápidamente le expliqué que yo mismo lo había escrito, para ahuyentar visitas inesperadas. Se lo creyó, e incluso me felicitó por la idea. Dijo que sin duda ese mensaje podría alejar al más valiente. Y tanto que aquello podría espantar a cualquiera. Lo que yo no sabía es que sobre el edificio se contaban un montón de historias. Ya me parecía extraño que casi todo el mobiliario estuviese intacto, y que las mejores habitaciones no estuviesen ocupadas por gente sin hogar. Llegó la noche, y por fin nos pusimos cómodos. Pero alguien, o algo, golpeó la pared desde la otra habitación. Parecía un mazazo con intención de tirar el tabique. Y en ese momento cerré los ojos con todas mis fuerzas y abracé a mi chica. Para defenderla, por supuesto. De nuevo, otro golpe. Esta vez acompañado de una estridente carcajada. ¿Los espíritus podían reírse de esa forma? Yo juraría que no, ¿verdad? No sé si aquello me suponía un alivio o me asustaba más. A ver, yo soy cinturón naranja de judo, pero el día que explicaron cómo quitarle una maza de demolición a un tío, yo estaba enfermo. Y de nuevo, todo se quedó en silencio. Un silencio que se volvió sepulcral, o como se diga, e incómodo. Intenté romper la tensión pensando en una broma, pero no se me ocurría nada. Y menos mal, porque habría sido muy extraño. Cuando miré a mi chica, tenía los ojos completamente en blanco, la boca abierta de par en par. En cuestión de segundos parecía haber envejecido 80 años. Cerró la boca, giró la cabeza y me observó. Sabías que no se podía entrar y aún así lo hiciste. En respuesta a eso, me oriné encima. Tienes que liberarme. ¿Y cómo se suponía que iba a hacer eso? ¿Tenía que buscar a un número indefinido de desconocidos, convencerlos de que se volviesen a reunir y que terminasen la ouija? ¿Yo, que no era capaz de encontrar una sudadera en el armario sin pedirle ayuda a mi madre? Mátala. ¿No hay otra forma de hacerlo? Si no lo haces, me meteré dentro de ti y le pediré a ella que lo haga. Y ahora me dirijo a ti, oyente. Imagínate en esa situación. ¿Qué harías? ¿Vivir con ese cargo de conciencia sabiendo que tus manos están sucias? ¿O dar tu vida por la persona a la que quieres? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios, pero sé sincero. Olvida las críticas e incluso de que los demás pueden leerte. Si quitamos los adornos y reducimos el problema a la mínima esencia, se trata de vivir o morir. ¿Harías eso por alguien? ¿Ya? Ahora volvamos con nuestro protagonista. Al final decidí que lo mejor sería ofrecerme como contenedor. El espíritu entró en mí. No recuerdo nada de ese momento, simplemente perdí el conocimiento. Y no os equivoquéis, no soy ningún héroe. De hecho, fui demasiado cobarde como para elegir. Simplemente me la jugué y delegué en mi chica, dejando que fuese ella quien tomase la decisión. Y ella eligió morir, pero no a mis manos.
negoció con el espíritu y acordaron que ella misma se quitaría la vida para liberarle. Subió a la azotea del edificio, se asomó al vacío y saltó. ¿Y tú, estimado oyente? ¿Te arrepientes ahora de tu primera decisión?